Por eso lo quería hacer al principio, para que no fuera... Gracias por venir, Reinaldo. Bueno, recibimos hoy a Reinaldo Sietecase en la Mistral, periodista, poeta y escritor argentino. Vamos a estar hablando sobre La Rey, que es su última novela, es su cuarta novela publicada por Alfaguara este año, pero también un poco de todo, un poco de periodismo, un poco sobre la realidad actual y cómo es escribir ficción y cómo es hacer periodismo todos los días. Más allá de su vasta obra, creo que tenés alrededor de 10 poemarios. Sí, 8, 9. 9 poemarios, libros sobre ensayos sobre cómo hacer periodismo, también las otras novelas, algunas llevadas al cine, y toda esta versatilidad expresiva que tenés. Sos una persona que acompaña a mucha gente en su día a día, que te escuchan, que te ven, y te has ganado el respeto y el cariño de todos los argentinos. Así que es más que nada por ese cariño. No de todos. De muchos. Que es un honor estar hablando con vos hoy acá. Si revisás mis redes vas a ver que no de todos. Bueno, no importa, de muchos. La verdad que de muchos, que estaban muy contentos de que vengas acá por segunda vez ya. Sí, yo estoy muy agradecido a Andrea Stefanoni especialmente, que es la factotum aquí de la Mistral, que creo que es una de las librerías más lindas de Madrid, lo digo no por demagogia, sino porque realmente lo es. Escritora también, y bueno, cuando le conté que venía otra vez, ¿qué te parece si hacemos algo? Enseguida me dijo, sí, claro, me hicimos hacer algo. Además en febrero no estabas, aquí estaba trabajando. Y bueno, y después la posibilidad de encontrarme con mis amigos, la oportunidad de ir a Gijón, a la Semana Negra de Gijón, que tenía pendiente de pasar por ahí, o sea que fue un recorrido lindo que termina hoy con este encuentro. Que bueno, nada, de a poquito la idea de hacer pie en España para un escritor es importante, un escritor latinoamericano. De paso vamos a hacer una pequeña denuncia. Es muy difícil, por ejemplo, mira, esta novela tiene una protagonista paraguaya. No se edita en Paraguay el libro. No se edita en Chile. O sea, si no llegas a que se publique en España, es muy difícil que el libro después llegue a otros países de América Latina. Está como tabicada América Latina. Pasa con la literatura, pasa con el cine, pasa con la música. Bueno, la música es quizás la más permeable, pero el cine no sabemos casi nada del cine de los otros países. Salvo que, por ejemplo, ahora ganó una película brasilera, que es estupenda, ganó el Oscar. Entonces ahí sí se estrena. Pero si no hubiera ganado el Oscar, esa película no se ve en la Argentina. Sí, es curioso eso. Así que para mí también es importante, no solo por estar aquí en el mercado de España, que te da otra visibilidad, sino también porque tengo la fantasía, casi el objetivo de que esta novela se lea en Paraguay. Muy bien, ¿ya tuviste algunos lectores paraguayos? Sí, feedback? Sí, por suerte sí. Y muy interesante porque la novela es una novela muy dura, muy violenta, tiene una protagonista femenina y me interesaba mucho. Y mira, el viernes anterior a venir aquí, en una presentación en La Plata, hice muchas presentaciones en Argentina, porque tenía ganas de recorrer el país también. Entonces, bueno, la excusa de la novela, pero también me permite tomar un poco de contacto con Argentina. Es muy grande, mucho se cree que es Buenos Aires nada más. Y bueno, no había ido a La Plata. Y una chica de Paraguay me regaló una manta tejida y me dijo que estaba muy agradecida porque toda su familia era paraguaya, ellos vivían en Argentina. Y bueno, y fue como bueno, una validación a este personaje, insisto, al que le pasa muchas cosas horribles y después, bueno, nada, tiene su proceso de resurrección. Yo leí hace muy poco la novela y tengo mucho miedo de spoilear, así que vos trata de controlarme. No lo vamos a hacer. Pero Pero te voy a ir preguntando, es una novela escrita con 2 tramas paralelas. Por un lado está esta niña que es abusada y termina transformándose en una narcotraficante. Ahí no estoy spoileando nada, ya está en la contratapa. Y por otro lado, un profesor, Salvador. En realidad es una protagonista del narcomenudeo, ¿no? Sí. Le queda grande narcotraficante. Es verdad. Sí, Algunos hacían alguna comparación con La Reina del Sur, por ejemplo, y esa es la primera gran diferencia, ¿no? La extraordinaria novela de Reverte tiene una jefa pesada del narcotráfico, y en este caso es una chica que está en una banda de narcomenudeo y después le pasan otras cosas. Gana un poco de poder por los vínculos que hace, pero... Y después porque tiene un carácter que ella se va a empoderar, no se va empoderando Tal cual. a como dé lugar. ¿Cómo nacieron estos 2 personajes? El segundo es un profesor que vive en Madrid, un argentino que vive en Madrid y que se obsesiona con la piedra obsidiana, que no es una piedra, ya nos contarás. Es un espejo. Un espejo. ¿Cómo llegaste a la obsidiana también? ¿Y cómo se te ocurrió mezclar
estas dos historias? Bueno, en realidad esta novela tiene mucho que ver, tiene mucha relación con mis dos amigos más antiguos aquí en Madrid, que son Fidel, que está aquí por suerte, Américo, que no está aquí, pero estuvo en Gijón, y los dos tienen mucho que ver con el libro por dos razones que ahora voy a contar. Esta es mi cuarta novela. Cada vez que escribo una novela me trato de proponer algún desafío, ¿no? En la anterior, por ejemplo, No pidas nada, que también se editó en Buenos Aires, está aquí en la librería, comienza en Buenos Aires y termina en Río de Janeiro. Y yo en esa novela quería escribir en primera persona, porque mis dos primeras novelas están en tercera persona. Digo, bueno, escribir en primera, usar la locación de Brasil, donde yo viví 6 meses en Río de Janeiro cuando era más joven, hace mucho tiempo, y conozco bien Río y tengo amigos periodistas. Y digo, bueno, una trama que terminó allí y en primera persona. Ese fue mi desafío en aquella novela. Cuando terminé esa novela, digo, bueno, ¿y ahora qué busco para...? En realidad es como, estoy en un proceso de aprendizaje que ya lleva 25 años en la narrativa. Hace muchísimo más tiempo que escribo, pero narrativa desde esa época. Y quería escribir un protagonista femenino. Digo, bueno, tengo personajes mujeres en otras novelas, pero no protagonizando. Digo, me tengo que animar a poder hacerlo, quiero probarlo. Bueno, estaba en eso, tenía muy claro que quería que se me había ocurrido que fuese paraguaya, que fue una decisión bastante loca, arriesgada, como quieran, porque me obligó a trabajar muchísimo por el guaraní, por el idioma, porque en los policiales hay un código que es la verosimilitud. Si yo no creo lo que está pasando, la novela se cae, porque hay un hecho que suena mal, o es estrambótico, o porque se habla de manera que no se habla en la realidad. Entonces eso me hizo trabajar bastante sobre el guaraní, aprender, viajar a Paraguay, y esencialmente, me estoy yendo un poquito por las ramas, pedirle ayuda a una escritora paraguaya que vive en Buenos Aires, Liz Aedo, para que cuidara el habla de mi protagonista. Le digo, lo único que necesito, yo te voy pasando capítulos y vos cuidá que Blanca Rosa González, así se llama, la rey después, hable como una paraguaya en Buenos Aires, que hable como vos, en definitiva, que no hable como... Bueno, me metí en un lío por eso, porque me llevó mucho más tiempo que lo que me hubiera llevado si hubiera sido Argentina, que también hubiera funcionado perfectamente. Pero a mí se me ha cruzado que era paraguaya y allá fuimos. ¿Y por qué te inspiraste en alguna persona en particular? En realidad, yo viví en varios lados en Buenos Aires, primero en San Telmo, después los que conocen Buenos Aires, después en el Abasto, y ahora estoy viviendo en Chacarita, más al norte. Pero en el Abasto tengo 2 amigos pintores, que hoy me escribió, mirá, mi amigo pintor, gran pintor, Horacio Sánchez Fantino, y su mujer. Yo había hecho un libro con él, habíamos hecho un libro juntos, se llama Mapas para Perderse, que es muy lindo, son mapas de Buenos Aires pintados por él y textos míos. Y en aquella época yo vivía en una casa muy grande, techos altos, y él me decía, bueno, puedes limpiar esto nunca, porque es enorme. Bueno, y trabajaba en la casa de ellos una chica paraguaya, y bueno, empezó a venir una vez cada 15 días, después una vez por semana a mi casa, a ayudarme a mí. Ayudarme no, trabajaba en mi casa. También hay que ser cuidadoso con esos términos. Son trabajadoras, por suerte. Ahora se avanzó mucho en Argentina con la legislación sobre ese tema también, con las trabajadoras de casas particulares, así se llaman. Bueno, yo soy bastante charlatán, se van dando cuenta, me gusta mucho preguntar cosas, y bueno, antes de irme a la radio, desayunábamos juntos y después yo me iba a la radio. Y yo le preguntaba cosas, y había venido de Paraguay, y le había pasado mal también, y estaba viviendo en la Villa 31, no le habían pasado las barbaridades que le pasan a la Rey, ni por lejos, pero me quedó eso en la cabeza, y en aquel momento se me había cruzado una loca idea. Yo venía de publicar un libro que se llama Pendejos, que son 10 cuentos con niños que matan. Siempre cosas muy alegres. Felices. Sí, siempre cosas felices. Bueno, lo cierto es que se me cruzó por la cabeza, digo, ¿qué pasa si esta chica un día el lunes mata a uno de los patrones, el martes a otro, el miércoles a mí, el jueves a otro, el viernes a otro y así? Pero bueno, para alegría de todos, no avanzó ese proyecto. Igual si hay escritores, no me lo roben. O quién sabe si alguna vez puede volver. Bueno, me había quedado eso en la cabeza, pero bueno, lo deseché como... Bueno, acá está Andrea que sabe. Uno acumula notas, historias, que después algunas cosas aparecen, otras no. Técnicamente se llama acopio. Los escritores hacen acopio. Bueno, ahí me quedó eso. Y no sé por qué se ve que me volvió la idea. Yo no la vi más, hace 10 años no la vi más. Cuando me mudé, ya no la vi más.
Y bueno, me apareció que tenía que ser paraguaya y ahí me metí con ese despelote. Ahora me perdí lo que me habías dicho. Lo de las dos historias paralelas. Perdón. Podemos ir al espejo también. No, es que es clave eso. Entonces, ¿por qué? Por eso lo nombré a Fidel y a Américo. Porque vine a presentar No Pidas Nada aquí a Buenos Aires, hace 4 años más o menos. Vine con No Pidas Nada, estaba trabajando todo esto. Mi paraguaya que iba a venir del sur, yo ya sabía que iba a hacer, quería tocar el tema trata, quería tocar el tema narcotráfico, algunos temas que ahí esto enanca perfectamente en el título de la charla de hoy, ¿no? Si las novelas cuentan mejor o no la realidad, que es un título un poco provocativo para abrir la charla. Y esencialmente yo quería tocar todos esos temas porque realmente creo que el policial tiene esa cosa maravillosa, y por eso a mí me gusta como lector, que te cuenta una buena historia, y digo te cuenta una buena historia porque no te tienen la paciencia que le tienen a Proust o a Joyce, no sé. Tenés que escribir un texto que enganche, ¿no? Y paralelamente te da un marco siempre entendés la sociedad, siempre entendés una sociedad cuando lees un policial, qué pasa, cómo son las relaciones sociales, cómo es la policía, cómo funciona la justicia, todo eso te lo da un policial, ese marco siempre está. Y bueno, yo estaba trabajando eso, estoy aquí presentando esa novela y me pasan 2 cosas en el mismo viaje, que terminan incorporándose a la raíz. Por un lado, Américo, que un día que le voy a buscar, él trabaja en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y es biólogo y personaje que le gustan mucho los libros, tiene la librería del museo. Lo voy a buscar como siempre para irnos a tomar algo por ahí y me dice, te tengo que mostrar algo maravilloso que está acá en el museo y que no se valora demasiado. ¿Qué será? Le digo, dale, vamos. Vamos a la sala de geología. Yo digo, ¿qué me va a mostrar? Museo de Ciencias Naturales. Animales, fósiles, piedras. Pero en la sala de geología, piedra, y de pronto una vitrina con un espejo negro. ¿Qué es esto? Bueno, un espejo azteca negro de un material que se llama obsidiana, que es un material muy singular, es como un vidrio duro. De hecho, los aztecas lo utilizaron mucho como punta de flecha, como cuchillo, como espada. Tuvieron una espada, los guerreros aztecas que enfrentaron a los españoles, a los primeros españoles, pelearon con eso. ¿Se imaginan? Contra el acero de Toledo, que podía ser, estallaban en el aire esas espadas. Yo digo que ese sonido debe haber sido el sonido del conocimiento de la derrota, porque no había chance. Y me cuenta que el espejo se utilizaba en ritos, que los sacerdotes lo utilizaban y que se había utilizado en Europa. ¿Cómo? Bueno, ese día nos fuimos a tomar algo y yo solo quería saber del espejo. Bueno, voy a terminar Américo y después vuelvo a Fidel porque los 2 fueron claves. Bueno, me cuenta la historia del espejo, yo me vengo enloquecido del espejo. Yo, Américo, escribí la historia del espejo negro, es alucinante. Bueno, no me dio mucha bola porque él es biólogo, no es escritor. Me dice, yo daré alguna charla, qué sé yo. Bueno, en el medio con Fidel vamos a tomar algo un día a la noche en el barrio de él. Y aparecen unas chicas paraguayas y nos empiezan a contar, bueno, que hay muchos paraguayos, que... ¿Quién es Jesús? Ahí está, mirá, ¿o no? Las luces me dan. Bueno, terminamos en una discoteca de paraguayos. ¿Cuántos paraguayos hay? No, pero ahí, a mí me hizo mucho ruido porque yo nunca había escuchado que había paraguayos. ¿Usted había escuchado que había paraguayos, muchos paraguayos en Madrid? Bueno, ahí empecé a averiguar y me enteré que la crisis del 2001 en Argentina tan profunda, que hizo que muchos argentinos se vinieran a España, hizo que también muchos paraguayos se vinieran. En general, el paraguayo emigra a Buenos Aires, o Argentina, o al litoral argentino. Hay 500.000, por lo que sé. Y aquí eran 500 y resulta que ahora más o menos son 20.000. Pero bueno, claro, 20.000, hay un barrio que es Cuatro Caminos, donde hay restaurantes, donde hay discotecas. Bueno, de hecho en esa discoteca éramos un español, un argentino y 998 paraguayos. Bueno, Paraguay, eran como cosas sueltas. Y el espejo negro, yo digo, bueno, varias veces le insistí a Américo que escribiera algo. Me decía, sí, bueno, algún día. Entonces en un momento le digo, mira, Américo, si no usas el espejo negro, lo voy a usar yo. Hace lo que quieras, me dijo, por supuesto. Bueno, claro, yo pensé que, digo, bueno, voy a escribir la historia de la paraguaya y después voy a hacer algo con el espejo. Yo estaba encantado, estaba leyendo. Me puse a leer sobre espejos. Es fascinante la historia de los espejos. De hecho, compré un libro aquí en Madrid que es fascinante, que es la relación entre literatura y espejos. Bueno, Borges, una de las obsesiones de Borges además es el espejo.
que no es tan antiguo, nos mirábamos en el agua, nuestros antiguos se miraban en el agua, por eso lo de Narciso, se miraban en el metal, ¿no? Recién, mucho tiempo después vino el espejo, que es un elemento, ya de por sí un espejo es inquietante, ¿no? Tarda unos segundos la imagen, es una cosa rara, convengamos, pero imagínense negro. No, ahora vamos todos. Es la excursión después de la charla. Nos van al vamos museo. todos al Es que yo les aconsejo, tienen que ir a ver el espejo. Sí. Podemos ir con Américo. Le están cayendo argentinos. Américo me dice, no me dejan trabajar. Me sigue un argentino y me dice, ¿vos sos Américo? Sí. Porque lo incluí de personaje, ese es el otro tema. Ese es el otro tema. Entonces la gente le dice, ¿vos sos Américo? Sí. Me dice, ¿vas a ver el espejo? Y tiene que dejar la tienda. Bueno, en definitiva, no sabía si eran dos historias. Me la estoy haciendo un poco larga, perdón. Decía. Y en un momento, me acordé que yo tenía miren, eso denota mi experiencia, ¿no? Mi edad. Fui a cubrir el levantamiento zapatista en Chiapas, para los más grandes, un levantamiento en el sur de México, para Página 12, y me traje piedras, me acuerdo que me había traído piedras, a mí me gustan las piedras. Y digo, yo tengo una obsidiana, fui a buscar y tenía una obsidiana parecida a una media luna, muy bonita. Digo, bueno, wow, ¿y si esta obsidiana la tiene Blanca Rosa? Yo estaba escribiendo Blanca Rosa. Si Blanca Rosa tiene una obsidiana y en Madrid hay otra obsidiana, el desafío narrativo es cómo hago para unir las dos cosas, pero de Paraguay a Madrid. Bueno, y finalmente empezó a funcionar. Digo, bueno, hay discotecas paraguayas, empecé a averiguar, hay prostitución de paraguayas. Digo, bueno, todo empezó a cerrar, tendrán que leer el libro, pero ahí las dos historias que parecían diferentes, y por eso digo que cuando uno escribe algo hay mucho de voluntad, pero también pasan cosas, el azar, el destino. Digo, bueno, no son la misma novela. Me empezó a cerrar en la cabeza que eran la misma novela, y realmente lo eran. Empezó a funcionar esto de La Rey con su espejo, y que por eso son dos líneas, ¿no? La de América, después confluyen. Y en Madrid, la de Américo y un profesor, un arqueólogo, un especialista en cultura mesoamericana, que da clase en la facultad, un académico, que de pronto va al museo y empieza a ver cosas en el espejo. Y empieza a ir todas las semanas, porque él no lo puede creer. Él da eso, da cultura mesoamericana, da incluso los espejos, porque está relacionado a una deidad muy importante. Pero empieza a ver cosas. Entonces, solo dos personas ven algo en el espejo. Él y Blanca Rosa en su piedra. Por eso es una novela que tiene esa singularidad, además, que es un policial muy duro, pero atravesado por lo mágico, ¿no? Y bueno. Y que hablábamos también que era como, a mí me dio muy historia de aventuras y historia de amistad, porque Salvador tiene a su amigo Américo que lo ayuda a desentrañar todos estos misterios que tiene el espejo, y también Blanca Rosa tiene una muy amiga que la ayuda como ahí sí no me voy a avanzar demasiado, pero que la acompaña durante toda la novela en todos los momentos. Sí, mira, a mí me presentó en Rosario, mi ciudad natal, por cierto, Melina Torres, que es una joven escritora santafesina, y me sorprendió porque en la presentación me dijo que le parecía que la novela también era una novela sobre la amistad, que a mí me sorprendió. Muchas veces pasa esto, que alguien te dice algo que no pensaste, y ella me decía que la relación que vos apuntás muy bien, entre Maruca y la Rey, que es muy fuerte, ¿no? Muy poderosa. Sí. Maruca es alguien que le ayuda mucho a la Rey hasta que se mete en un lío impresionante y ya no puede salir más. Y la relación entre Salvador y Américo, que son amigos, y bueno, y ahí hay dos juegos en paralelo, ¿no? Y en los dos casos hay una relación muy fuerte entre ellos. Y me gustó mucho que me dijera eso, que una novela que tiene este nivel de dureza también tuviera... De violencia y todo, que resalte lo otro. Tuviera eso también, ¿no? Y resalta mucho, se nota que trataste los temas con muchísimo cuidado, también al tratarse de una protagonista mujer que sufre violencia, que es abusada. Yo siempre que agarro un libro escrito por un varón de esos temas digo, uy... Te pones en guardia, decirlo de verdad, está bien. ¿Qué hará? O no sé si en guardia, pero pensando qué dirán también el resto. Como me parece algo que lo hiciste con muchísimo cuidado, y te quería preguntar cómo fue ese proceso, si crees que nada, tuviste algún cuidado extra, si, no digo temor a ver qué dirán, pero digo, ¿cómo captaste esa sensibilidad para narrar incluso abusos en tercera persona, pero sufridos por una mujer y todo ese proceso? Yo escribo en general bastante, no me planteo nada cuando escribo, la verdad escribo. Sobre todo si estoy en el registro de la novela,
escribo y en general lo que me suelen decir mis editores es que nunca hay regodeo en las escenas, ni de violencia ni en las sexuales. Me dicen, mira, la verdad, hay mucha descripción, pero no hay regodeo. A mí me deja muy tranquilo eso. Pero aquí sí tuve mucho cuidado y por eso todas las personas que trabajaron en el libro fueron mujeres. Yo eso lo tenía, yo necesito que todas las personas que trabajen en el libro, las editoras, la persona que yo necesitaba, que podría haber buscado un hombre para que cuide el habla no, tienen que ser todas mujeres. Y bueno, eso me tranquilizó. Igual hasta que no la empezaron a presentar mujeres, no me quedé tranquilo Incluso tampoco. La amistad entre ellas, que son dos mujeres, tienen como una química y una intimidad que no sé si o sea, no sabía que la podía observar tan bien alguien que no fuera una mujer y que esté en una relación de amistad con otra mujer. Un escritor la puede... Sí, un escritor que trabaje bien. Pero capaz por el prejuicio, y me sorprendió mucho como eso, la enorme sensibilidad con la que dentro de la violencia de la novela... Pero mis editoras me marcaron cosas, ¿eh? Sí. Cuidado, porque para eso está el editor. Yo soy un defensor de los editores. O sea, elegiste bien. Sí, claro. Sí. Además trabajaron dos. Yo trabajé aparte, como 6 meses, con una editora, Gabriela Franco, y después fue a la editorial, y ahí otra editora, Julieta Oedman, y bueno, creo que está cuidado, y además, bueno, es un tema que yo quería tocar, porque además, ¿qué me pasó cuando esta escritora paraguaya, Lisa Edo, empezó a ver el libro? Me dice, mirá, se comprometió mucho ella. Me dice, eso es un tema que no se toca en Paraguay y sigue ocurriendo. Y cuando yo viajé a Paraguay y estuve preguntando, tengo conocidos periodistas y periodistas mujeres, y me dice, mirá, el tema de las niñas que vienen muy chiquitas a las casas de gente rica en Paraguay, o el proceso de trata desde Paraguay que no ocurría porque no venían paraguayos, ahora vienen paraguayos, que es muy complejo. Hablé también con el fiscal de trata aquí en España, con el fiscal de trata de Argentina, porque bueno, también quería que eso se contara como verdaderamente ocurre. Y él me decía de acá, que me contaba que era muy complejo, que a veces hay procedimientos judiciales y muchas veces las chicas a las que les sacan el pasaporte, las obligan a hacer determinadas cosas, las engañan, a veces va el proceso judicial y dicen, yo estoy por voluntad propia. Porque es tan mala la situación allá en la que están que prefieren estar en esas condiciones mandando dinero. Sí, o las amenazas, como le pasaba a las chicas. Es de un nivel de complejidad enorme. Y a mí me parece que era bueno contarlo. Sí. Por eso decía que era como complementario lo que me pasó. Justo las dos cosas las dos piezas de ese puzzle que yo estaba armando, me las dieron mis dos amigos acá. Sin saberlo, y quizás, no sé, destino, azar, quién sabe por qué razón, ¿no? Y locura tuya de querer unir esas dos cosas. Totalmente. Porque es todo un desafío y se nota también el trabajo de etnografía. ¿Cuánto tardaste en escribir esta novela? Porque estudiaste 4 un montón. años, sí. Aparece John Dee en un momento, o sea... Sí. Bueno, es que lo que pasa... Está bueno que aprendés cosas también mientras las lees. Bueno, sí. Datos. Una vez me dijo Pérez Reverte, me dice, está bueno si cerrás un libro y aprendiste algo. Y yo me gusta mucho encontrar eso, y en mis libros generalmente hay alguna cosita que te quedás. Yo repito mucho la idea de Javier Cercas de que la novela es un género sucio y que se puede meter cualquier cosa dentro, y que lo único que no tenés que hacer es que después todo eso que metiste funcione mal. Tomás Eloy Martínez dice, es como una salchicha. Vos ponés lo que quieras, la piedra negra, la guerra del Paraguay, lo que se te haga. Ahora, cuando yo muerdo la salchicha, que sea rica. Sí. Porque vos podés poner y todo eso hace un desastre. Embrolla la trama, hace que los personajes no estén definidos. Y la verdad que eso es un cuidado que hay que tener. Yo lo tengo muy presente. Pero es muy lindo esto de que, no sé, yo quería meter hay un pequeño homenaje al libro adentro, ¿no? A los libros. Podés hacer determinadas cosas. Hago una referencia a la guerra del Paraguay, que es una guerra infame. De hecho, muchos aquí en España no lo saben, pero hubo una guerra en el 1870, creo, ¿no? Argentina, Brasil y Uruguay versus Paraguay, solamente para que abriera sus fronteras, ¿no? Una locura. Se la conoce como la guerra de la Triple Alianza, y le dicen los argentinos, después de un gran trabajo de los historiadores revisionistas, la guerra de la Triple Infamia, porque fue una locura. Paraguay perdió casi 1/3 de la población y pelearon niños de 14 años. Y bueno, aproveché para meter la única batalla donde Paraguay gana, que es Curupaití. Sí. Es la única batalla que ganó. De todas las de la guerra, perdió todas. Y salvo Curupaití. Y me permitió hacer jugar justamente lo mágico a partir de ahí.
Así que bueno, a ver, tardé 4 años, pero me la pasé bárbaro. Es que se nota eso, sí, Es que también hay que saberlo, porque, no sé, hay escritores que escriben una novela por año, pero bueno, cada cual... A mí me demandó bastante tiempo también, que yo comparto vida con un periodista también, lamentablemente. Entonces, claro... ¿Y por qué escribís policiales? ¿Qué diferencia un policial argentino de los otros thrillers que uno puede leer? No, escribo policiales porque me gusta leer policiales. Novela negra, novela criminal. Ahora, esto es mucho más amplio que un policial, pero creo que me interesa, no sé... Mario Trejo, no es ninguna novedad, decía, una vez me dijo, ¿cuál es el primer policial de la historia? Yo me he medio extrañado. Dice, Edipo, me dice, es evidente, Edipo. Tipo mata al padre, se casa con la madre. ¿Qué más violencia? ¿Qué más locura? Buscame algo más loco en un policial. Bueno, ¿qué me quería decir con eso? Que en realidad toda la gran literatura, no me estoy escribiendo ni mucho menos, pero digo, toda la gran literatura interesante tiene violencia, sexo, muerte, venganza. Después el formato... Bueno, a mí me interesa, me gusta mucho la novela de aventuras. Hay varias personas que me dijeron que parecía una novela de aventuras, me parece un honor, porque se pasan muchas cosas, es sucesivo. Bueno, genial, genial. Pero bueno, me acerco al género como lector, en realidad. O sea, son las novelas que me gusta leer y creo que por eso escribo este tipo de novelas. Ahora estoy escribiendo un libro que no tiene nada que ver con esto, por primera vez, con el policial, digo. Y me gusta mucho, miren, vengo de Gijón, que estuve en una mesa con varios escritores de otros países, y yo les decía que la variante argentina del policial negro es muy interesante, a mi modo de ver, porque tiene una carencia que es potencia. ¿Y a qué me refiero? No hay detectives. En el policial argentino es muy difícil. Hay algunos, ¿eh? De hecho, la chica que les nombré, Melina Torres, tiene ya 2 libros con una comisaria gay, argentina, que es genial. A mí me gustan mucho esas novelas. Y hay algunos otros casos. El perro lescano de Ernesto Mayo, que está radicado acá, es argentino, está radicado en Barcelona y tiene un policía. Pero es raro, en general no tenemos. ¿Y por qué no tenemos? Porque la verdad que como el policial, la novela negra requiere el verosímil como contraseña con el lector, ¿cómo haces verosímil en Argentina a un policía buscando la verdad? A un inspector buscando la verdad. Es difícil. Es difícil, pero no solo porque arrastramos la dictadura, ¿no? Que ya de por sí es un peso en 43 años, pero es un peso todavía muy fuerte, sino la corrupción. El problema es la corrupción, que yo acá también lo cuento, por eso digo que es un reflejo. Y nuestras novelas, ¿qué tienen? En general, tanto la novela de detective norteamericana, que en general tiene héroes solitarios, pero son detectives, la novela de enigma inglesa, o la nueva novela negra europea, que es maravillosa, a mí me encanta, por lo menos la que yo leo hace 50 años, tiene incluso agentes del Estado, comisarios, policías. ¿Pero por qué? Porque es creíble que haya un comisario buscando la verdad. En cambio, nosotros no. Y después la otra variante que tiene es que no tenemos un caso a resolver. En general, todo el policial del mundo tiene un caso. ¿Quién fue el asesino? En el fondo, la gran pregunta es ¿quién mató a X? ¿No? También puede ser cómo lo mató, pero nosotros no. Nosotros en vez del quién tenemos el qué pasó. El por qué pasó en todo caso. ¿Qué pasó con Blanca Rosa? ¿Por qué le pasó lo que le pasó? No tenemos resolución. Porque en el fondo, y ahí volvemos al título de que pusimos con Andrea, en el fondo es eso. El policial se escribe en aquel lado del mundo tiene ese problema. Muchos casos no se resuelven. Los que buscan la verdad son periodistas, a veces algún fiscal, un familiar de la víctima, y muchas veces esas personas no llegan a que algo se resuelva, que el caso se resuelva. Ahora, eso que parece un problema, para mí es una virtud. Primero porque está reflejando esa realidad, ya de por sí está bien. Y por el otro lado porque lo hace diferente. Es decir, si te vas a topar con esta novela, bueno, vas a ver un fresco de... Bueno, aquí también tiene una parte muy importante que transcurre aquí en España, pero lo que vas a ver de Argentina, vas a ver algo que ocurre, ¿no? Y me parece que eso está bueno. O sea que por todas esas razones creo que escribo policial. Lo hace más complejo también, ¿no? Sí, porque se van ramificando como un montón. A mí me gusta mucho el término novela criminal, porque novela con crímenes, porque a veces digo novela policial, si yo no tengo policías acá. Es verdad. Entonces, bueno, ahora se usa el género negro, que también es un poco más abarcativo.
pero no hay detectives, no hay policías. Si viene la policía, hay una, Andrea que ya se acuerde, ¿cómo se llama ay Dios? Bueno, hay un decálogo del policial argentino que dice, entre otras cosas, si viene la policía es porque era responsable del delito. No viene solo. Sí. Ahora después voy a decir, lo ubico porque es buenísimo ese decálogo. Pero va en ese sentido, yo no estoy dando nada novedoso, digo, yo estoy ahora tratando de reflexionar también sobre mi proceso creativo, pero se enmarca en eso. Lo que a mí me parece, si tiene la Rey alguna singularidad, es que además está lo mágico, ¿no? Está de pronto en un policial duro que aparezca lo mágico. ¿Y vos cómo te llevas con lo mágico? ¿Crees un poco, tenés así objetos, amuletos? Bueno, tengo una obsidiana, ¿no? Por supuesto, después de esta novela, tengo una piedra obsidiana y una pulsera obsidiana. Pero no creo, yo no tengo el don de la fe, lamentablemente, la virtud de la fe. No, me gustaría tenerla. Me acerco con mucho interés, porque siempre está ligada a fenómenos populares. No sé, hasta en mi casa tengo un pequeño altar, pero no creo. Me gustaría... Pasan esas cosas, sí. Por lo menos en Argentina, no sé acá, de que mucha gente que no es creyente, pero que tiene la piedrita que le regaló la abuela. Entonces un poco creyente sos, tenés algunas cositas. Pero alguien viene y me regala una rituales. piedra obsidiana y digo, bueno, qué lindo, qué Claro. hermoso deseo de protección. Además es una piedra que dicen que tiene energía, qué sé yo. Pero no tengo ese... No me vanaglorio de mi falta de fe. Por eso cuando me preguntan, ¿sos un ateo? Yo digo, no, soy un dudante. No soy creyente, soy dudante. Me encantaría que existiera otro mundo, me encantaría... Tengo una hermana, además, mi hermana no saben lo que es. Mi hermana ya dice que cura con las manos, no lo sé, lo hace gratis, así que yo un respeto le tengo, porque digo, no es que anda haciendo un negocio de... Pero si alguno de ustedes le diría, mira, me tengo en el inodoro y mi hermana se acercaría y dice, ¿me dejás que te transmita? Te dice así. Mirá. No se enoja, pues yo lo digo pero bueno, pero yo no creo, qué sé yo. Pero no tengo su fe, me da un poco de envidia en el fondo. Y después, nada, sí creo que, como decía Cortázar, otras cosas hay. Y que lo mágico, de alguna manera, está insertado en América Latina de una manera muy potente. Muy potente. Y me parece que no registrarlo... Y yo vengo probando. En un cuento de pendejos, por ejemplo, que son estos 10 casos de chicos que matan, en uno de mis cuentos se me ocurrió meter un fantasma. O sea, alguien ve a uno de los muertos, lo ve cruzar en los monoblogs de Buenos Aires. Digo, alguien me va a decir algo, digo yo. A veces, ¿qué hiciste en este cuento? ¿Metiste un fantasma loco? Nadie me dice nada. En mi novela anterior, No pidas nada, hay una sesión mediúnica donde de pronto se corporiza a la persona y habla un poco. Digo, voy a ver qué pasa. Nadie me dice absolutamente nada. Entonces digo, claro, porque el verosímil funciona. Porque cuando hablamos de verosímil, es que el verosímil sea que vos creas lo que te están planteando. Y eso me parece hermoso. Entonces, bueno, si no, no se podría escribir sobre dragones. Vos lees una novela con dragones y la lees con gusto porque crees que en la novela existen los dragones, o las sirenas, o lo que sea. Bueno, me llevo así, como puedo, con respeto. Me llama la atención, pero no tengo ese don tan poderoso, ¿no? Sí lo utilizo literariamente. Somos muy desalmados los escritores, ¿no? Usamos todo lo que hay por el camino. Todo lo que sí, es una especie de predador tremendo. Bueno, el título de la charla era, no sé qué hora es. De hecho, hay gente que va a ver el espejo y me cuenta, no, a mí me pasó que a mí no me pasó nada, y fui 200 veces a ver el espejo. Trabajo con el espejo, a mí no me pasa nada. Sí me encanta el objeto, ¿no? Me quedo maravillado, digo, ¿qué? Me pongo a pensar, ¿y cómo lo usaban estos tipos? Hay teorías sobre eso, algunos, porque en ¿Lo de los el museo... escritos de John Dee son de verdad? Sí, John Dee tiene porque aparece un personaje en la novela, que es real también, además de Américo está John Dee, que usaba los espejos en las cortes de Europa, diciendo que había alguna posibilidad de transmisión con lo esotérico y todo eso, con el más allá. Y uno de los objetos más importantes del Museo Británico, que tiene de todo, es un espejo pequeño así, como de mesa, como serían eso que usan las mujeres para maquillarse, pequeñito así, y ellos lo tienen. Y el espejo de aquí es así. Esto es un espejo. Sí. Digo, no sé, está bueno que se valore. Ojalá que pase
Yo le decía a Américo, digo, bueno, ojalá que haga que mucha gente vaya al museo. ¿Qué sé yo? Yo voy a ir. Ya porque te queda la intriga. Cuando ya sería algo muy lindo. Me dijo que en Gijón estuvo Américo firmando libros, ¿no? Sí, que la gente lo reconocía. No, claro, porque el presentador en Llanera... El presentador de Llanera dice, bueno, está por terminar la presentación y dice, bueno, además acabamos de asistir a una presentación con un personaje en la sala. Y claro, era rarísimo. Entonces, cuando contamos eso, y él tiene muy buena caligrafía, hizo el primero y ya todo el mundo quería que él le escribiera, este libro pertenece a... Podemos ir a ver el espejo y a que nos firme el libro también, así tenemos la Bueno, y el otro irresponsable, Fidel, que creo que se fue porque alguien lo llamó, espero que no sea nada grave. Ah, estás aquí, me había asustado. Bueno, y mi amigo Fidel, que nada, que me abrió ese mundo. Además de alojarme muchas veces cuando vengo, que ya de por sí, bueno, siempre me conduce a lugares de la amistad que siempre ayudan a alguien que está buscando, atento a lo que pasa. Totalmente. También tener el oído atento, ¿no? Totalmente. Bueno, antes de pasar a las preguntas, a ver si alguien tiene alguna pregunta, también quería hacer alusión a la pregunta que titula la charla, de si la realidad, si las novelas cuentan mejor la realidad, y preguntarte, bueno, ¿cómo es escribir en un contexto tan caótico como el que vivimos hoy día? Estuvimos hablando de series y de libros un ratito antes y hablábamos de esta serie de Loudest Voice. La voz más alta, que yo la nombro siempre, sí. Y de esa frase de como que pareciera que hoy en día la verdad no importa, estamos todos en nuestro minicírculo y escuchamos a quienes queremos escuchar y nos confirmamos nuestras propias teorías todo el tiempo. Sí. Hay mucha gente que familiares míos y amigos, que cuando se enteraron que te iba a entrevistar, me decían, y de distintas ideologías, me decían, yo siempre en la mañana lo escucho a él porque es objetivo y porque es como que hace un barrido de toda la infoxicación, que es un concepto que también me gusta mucho. Pero no soy objetivo, ¿eh? Está bueno. Una de las cosas que hago es desmitificar ese concepto. No se puede ser objetivo, todos somos subjetivos. Sí. Lo único objetivo son los hechos. Después hay todas miradas subjetivas. Lo que puedo ser, y creo que lo soy, y lo defiendo, es honesto. Y creo que independiente, que es lo que se le puede pedir nada más. Después son todos subjetivos. El tema es que después está el que hace el trabajo mal. Yo armé un libro hace unos años que se llama Periodismo, Instrucciones de Uso, parafraseando el libro de Perec, La vida, Instrucciones de Uso, porque me parece que se puede trabajar bien aún en medio de este lío. Digo que se puede hacer buen periodismo, no importa qué ideología tengas. De hecho, todos los periodistas tienen ideología y los medios para los que trabajan también tienen, no solo ideología, tienen intereses. Y muchas veces lo hacen jugar muy fuerte. El tema es que tengas la honestidad de no ocultar cosas, de preguntar lo que tenés que preguntar, más allá de quién te cae simpático o no. Sí, y tratar de romper esta lógica de que la verdad no importa, porque está pasando eso. La mayoría de la gente va a buscar confirmar lo que ya piensa, sus prejuicios, ¿no? Quiere que le digan lo que ya sabe, en definitiva, o le reafirmen lo que ya sabe. Por eso los discursos cada vez son más radicales. Y es más, le va mejor a la gente que toma ese camino. Por lo menos en Argentina, el periodismo muy sesgado es como que tiene... Yo digo que es periodismo para la hinchada, ¿no? Hacen periodismo para la gente que es como para un club. El periodismo partidario en los clubes, tu equipo perdió 4-0 y el periodista del club, ¿qué dice? Explica por qué perdieron, que fue injusto, la culpa del árbitro. Bueno, es un poco eso. Se ha futbolizado de alguna manera el periodismo, ¿no? Y yo creo que no, que es por otro lado. No yo, muchos. Y me parece que es un desafío grande en este contexto tratar de reivindicar la verdad de los hechos, ¿eh? Con nuestra subjetividad, la verdad de los hechos. Es decir, si algo pasó, pasó. Entonces no lo puedo ocultar. No sé, algunos son de Argentina, una gran movilización en Plaza de Mayo era tapa de todos los diarios. Ahora no. Depende qué estén diciendo o qué planteen. Estoy haciendo un ejemplo burdo, ¿no? Un hecho de corrupción se destacaba en tapa siempre. Afectaba a un ministro, no sé, recibió coima de tal... Ahora depende de quién sea. Sí. El diario más cercano, más lejano. Bueno, eso no pasaba. Por lo menos hace 20 años cuando yo empecé a trabajar en gráfica, 25. Y bueno, es un desafío que tenemos los que producimos información y también los que consumimos información. Tratar de bancarnos, a veces leer cosas, escuchar gente que dice cosas que nosotros no coincidimos, pero que a lo mejor nos hacen pensar. No es lo más común, porque además encima estamos metidos en un momento donde
se viraliza todo lo que es malo, violento, agresivo. Estamos en medio de un problema. Si ella me da una cachetada ahora, ese corte que están filmando, ¿se imaginan? Podríamos hacer un experimento. ¿Se imaginan la viralización? No, Nos hacemos virales. Y las interpretaciones. Y la gente que no me quiere en Argentina, y siempre es igual. Si te casas le dijo una barbaridad, no sé. Pero eso se viralizaría. Esta charla no se va a viralizar porque ha sido una charla amena hablando de literatura, periodismo y mi novela. Pero digo, hay que entender que eso pasa en lo más chiquito y en lo más grande. No sé, Johan Hari lo daba con un ejemplo el otro día muy simple. 2 chicas que van a una discoteca, vuelven las 2. Una hace un TikTok diciendo que la pasó genial, que el lugar es divino, que se sintió bien, que bailó toda la noche. La otra dice que la trataron mal, que el patobica tal cosa, que un chico la... ¿Cuál es el TikTok que se viraliza? Porque está armado así. Lo cuento simple, porque además son 5 empresas multinacionales norteamericanas las que manejan el 70% del flujo informativo. No quiero hacer un alegato antiimperialista, estoy dando una descripción. Está pasando eso. Y estamos presos de los teléfonos que nos conocen más que nuestra madre. Entonces, cada vez que lo abrimos, tienen algo que nos atrapa o que tiende a que nos atrape. Entonces, bueno, el desafío es para los que emitimos información o participamos del debate público, pero también para los receptores. Yo mismo me lo planteo. Digo, bueno, a ver, arranco leyendo el diario que... Ahora, de ese diario con el que yo tengo diferencias, leo a la gente que me parece honesta. Porque tampoco me hagas leer a un tarado que solo está operando para traficar cosas o moldear los hechos. Sí, uno tiene un trabajo doble, siempre estás afinando también a quién estás leyendo, mientras sí, te vas informando y como filtrando. Es que este momento lo pide, este momento lo pide porque es complejo, es complejo. No sé, yo nunca pensé, miren, hablando de ficción y realidad, lo que más me costó en Gijón ahora es explicar a Milei. Es que es difícil, es que es difícil. Incluso saquemos todo lo que sea económico, bueno, el tipo bajó la inflación, está más estable la economía. Yo creo que el plan, tengo mucha crítica al plan, creo que tiene un costo altísimo a la larga plazo, pero bueno, pero ¿cómo explicás un tipo que dice la fuerza del cielo, los enemigos son todos, no sé, insulta todos los días, insulta, el domingo dio una arenga en una iglesia evangélica que parecía la de un líder mesiánico de, bueno... ¿Sabés que estábamos hablando de esto? Y me dijo un escritor peruano, me dice, uy, yo estoy 5 meses en una habitación y no escribo un personaje así ni loco, me dice. Y claro, y pensé, parece, pero bueno, ¿y Trump? ¿Qué sé yo? Realmente estamos ante situaciones muy, más allá de la posición que tenga cada uno, ¿no? Estamos en momentos donde las personas que conducen, incluso empresas, miren lo que es Elon Musk, que es un genio, alguien ve la biografía de Elon Musk, pero está loco. Bueno, digo, empiezan a aparecer esos personajes que tienen mucha influencia en la vida de cada uno de nosotros y del planeta, que vos decís, epa, mira si tenés un tío así y viene a comer a tu casa el domingo. ¿Qué haces? Bueno, pero esos tipos manejan los destinos del mundo. Por eso creo que nos estamos asomando ante una situación muy compleja y creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos, no solamente los que comunicamos. También a la hora de informarnos, también a la hora de decir, bueno, cómo debato, de dónde debato, si me dispongo a debatir tratando de buscar alguna coincidencia o solamente, ¿no? Entro a la variante insulto. Y es muy difícil no entrar a la variante insulto porque justamente lo que se viraliza es un gran desafío para lo que viene, ¿no? ¿Cómo volvemos a reinstalar la idea del futuro pensando en una sociedad más justa y no en un sálvese quien pueda, ¿no? Sí, y ¿qué rol tiene la literatura en tu vida dentro de todo este bombardeo diario por tu profesión y porque haces también tus vivos diarios y la radio y todo? ¿Qué momentos encontrás para escribir? Bueno, los que puedo ahora. ¿Cómo haces? Me mejoré mucho. No, pues yo siempre digo en broma que conviven en mí la bella y la bestia, ¿no? Literatura y periodismo. Pero hace unos años que estoy tratando bastante te diría, de no tomar más trabajo periodístico que el que necesito para vivir. No soy una persona con muchas ambiciones y trato de dejarme lugar para la literatura porque me hace bien, porque me gusta contar historias, me gusta leer también. Estos últimos 2 años estuve haciendo una maestría de escritura, estoy haciendo tiempo para estudiar. Ahora voy a dar un seminario yo de periodismo, bueno, pero trato de tener acotado. No es fácil de todas maneras, porque, bueno, Milei me ha hecho volver a...
Sí, yo iba a dejarlo de la mañana y después me parece, digo, che, la pucha, en este momento de tanto lío, digo, ¿cómo no voy a estar ahí también? Bueno, pero mi objetivo central es por lo menos que mi vida esté 50 y 50, no 80-20 como estuvo hasta hace 7 años, 6 años, ¿no? Sí. Así que hago como puedo. Pero tampoco me quejo, ¿no? Grandes escritores escribieron obras maestras en situaciones espantosas, así que ¿cómo me voy a quejar? Nadie se debería quejar. Sí. Si tenés algo para decir o si tenés ganas de contar algo, porque encima yo que leo mucho, digo, ¿qué hago? Escribiendo una novela con las novelas que leo, que son extraordinarias, te hace generar alguno, si che, ¿para qué voy a sumar dañar los árboles si hay 1000 novelas mejores? Pero bueno, la pregunta la respuesta es fácil, porque lo necesito. Te hace porque bien. me hace bien, claro. Y bueno, y ojalá que eso que produzco le haga pasar un buen rato a alguien, que ese es el gran objetivo de la literatura, ¿no? Que como decía, no sé si era Fontana Rosa, que te haga quemar las tostadas, pasar la estación del subte, claro, porque estás leyendo, ¿no? Que te produzca ese entusiasmo. Bueno, yo después de pasar la mitad de novelas tuve una noche tirón largo sin dormir. Bueno, no me pude acostar hasta no terminarla porque lo lograste. Se las recomiendo fuertemente a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Reinaldo. Al contrario. No sé si alguien tiene placer. alguna pregunta para hacerle. Ahí vamos a pasarles un micrófono. Pensé que le decíamos pasar un Aperol. Hola Reinaldo, primero felicitarte, yo terminé de leer la novela ayer y me llamó la atención cuando vos decías que no sos muy creyente, porque hay una parte de la novela que logra una gran articulación con el padre de la Villa 31, que nos acerca al final de la novela. Entonces dije, ay, me perdí algo acá. No, uno de mis mejores amigos es cura, es el padre Paco Olveira, que es español, de Málaga, de una familia rica, y está enterrado en las villas de Buenos Aires hace 30 años. Es impresionante. La persona más buena del mundo. Si yo conocí, si Jesús existe, es parecido a él. En mi novela anterior, en No pidas nada, yo lo pongo con nombre, pues él trabajaba en la isla Maciel, que es lo que está enfrente de La Boca. Hay un lugar muy pobre que se llama Isla Maciel, que es la salida del riachuelo, los que conozcan Buenos Aires. Está La Boca de este lado, muy linda, muy turística, y del otro lado está Isla Maciel. Y ahí lo puse en la novela anterior, acá no lo podía repetir, me parecía mucho, o sea que inventé ese personaje, pero está muy basado en él, en el padre Paco. Y él dice que, bueno, somos amigos, él dice que dice, no me dice que yo creo, dice que yo soy una persona espiritual. Él dice así, no me importa, me dice, no me importa qué pasa a mí, me dice, no, vos sos espiritual. No sé qué me quiere decir con eso. En el fondo que quizás no me voy a ir al infierno y espero que él sea mi abogado. Que está mejorada. Pero la verdad es que no me cuesta, ojalá, sí, pero sí tengo un deseo, y ahora ¿sabes qué me está pasando? Últimamente fui a Armenia, tuve la suerte por mi trabajo periodístico, estuve hace 2 meses en Armenia, que es el primer país, que nadie se acuerda de Armenia, chicos, perdónenme también, ¿no? Que fue un esfuerzo, llevaron a varios periodistas los consejos armenios en el mundo, que ya sufrieron un genocidio, y hace 3-4 años les mataron 20.000 personas, ahora están bajo acoso de Turquía y Azerbaiyán. Es el primer país cristiano de la historia y está muy fuerte. Las iglesias son increíbles. Hay iglesias cavadas en la piedra. Son cristianos del siglo III, cuando asumido el Estado como cristianismo. Y me hizo pensar mucho en Dios. No creer, porque no creo, sigo, no lo estoy haciendo como un modismo, pero sí pensar, porque lo vi tan inserto en la sociedad. Nunca había visto un país donde el cristianismo, porque generalmente lo ves en los países musulmanes. O, no sé, me imagino que en Israel estará también. Bueno, yo estuve varias veces en Israel, pero como es laico es más complejo. Pero en los países musulmanes sí ves esa cosa de la religión permeando casi todo. Y ver el cristianismo permeando me pareció algo muy interesante. Y escuché algunos testimonios, me hizo pensar. No sé si está bien decir pensar en Dios. Nada, felicitarte porque la verdad que era la primera novela que yo leo tuya, porque vos hablabas mucho de poesía siempre, que yo siempre te sigo como periodista, pero no como autor, y me sorprendiste. Bueno, aprendí un montón, así que dale pie a Reverte. Bueno, gracias. Ahora te lees No pidas nada, que está acá arriba. Ah, bueno. Bueno, esa tiene mucho esa tiene mucho de religiosidad porque está Brasil, ¿no? Que Brasil es increíble. Brasil es el país con más católico del mundo, el Brasil con más evangélico del mundo, es increíble. Y con más cultos afrobrasileros del mundo.
con más cultos afro directamente, va. O sea que es rarísimo. ¿Y cómo todo al mismo tiempo? Y sí, porque como son 220 millones, no sé cuántos son, 200 millones, tiene esa mezcolanza. Y en las villas encontrás enfrentados, por ejemplo, un lugar evangélico y enfrente de candomblé. Y acá lo tenés con los tambores y la encarnación de lo que es algo que, bueno, ¿ves? Por ejemplo, yo vi eso. Yo no creo, pero de pronto un joven de 20 años convirtiéndose en una viejita africana, en lo postural, y escucharlo hablar como una anciana, y yo sigo sin creer igual, ¿eh? Vos sos curioso. Pero bueno, claro, y enfrente los pastores evangélicos llamando, diciendo, no vaya del diablo, venga aquí, que una cosa de pelea. Bueno, eso también está en mi novela, en mi novela No pidas en nada está toda esa cosa de lo mágico con lo religioso. Yo te digo, envidio al que cree en el fondo, porque creo que hace bien. Realmente creo que hace bien. No, pero además pusiste un sacerdote que hace las cosas bien y que da una mirada muy amplia y sabe dónde ir para resolver el caso. Es que lo que hacen en los barrios populares allí es increíble. Yo lo vi que hacer cosas. Y por suerte todavía son las únicas personas que imponen autoridad por nada, es el padre Paco, y se para todo, una pelea. Pueden parar una pelea en una casa, yo lo he visto. Y los narcos no los tocan y son capaces de sacar a un chico de alguna situación compleja. Y igual es un momento, justamente, acá otra crítica para la gestión libertaria en Argentina, de sacar todo el apoyo que hay a los barrios, es malísimo. Porque yo tengo varias personas, no solo sacerdotes. El narcotráfico, ¿por qué avanza? Viene avanzando de México para abajo de una manera fuerte. Porque maneja mucho dinero, maneja fondos ilimitados. Entonces un chico de pronto se convierte en soldadito, que está muy bien reflejado en el libro y gana 5 veces más que el padre, que es obrero de la construcción. Y antes era mal visto y empieza a aparecer no sé, hay que pagar un entierro y lo paga el narco, que son narcos pequeños. En Argentina no hay clanes grandes, cosas, pero de pronto ese tipo te soluciona problemas y te presta plata. Y te conchaba, y lo único que tenés que hacer es pararte al lado de un burger y mirar que la gente venga a comprar. Y ganás. Es un problema. Y yo creo que esta política de quitar inversión en los sectores que pueden contener eso va a tener consecuencias muy, muy graves a largo plazo. Espero que en algún momento alguien entienda que... Bueno, la Iglesia Argentina ha levantado muy fuerte ahora las críticas, y centralmente tiene que ver con esto. Porque hablas con cualquier sacerdote, en cualquier barrio popular, y te dicen, chicos, está pasando una catástrofe. Porque, claro, te podés comprar las zapatillas, te podés comprar las cosas y es un tema delicadísimo. Bueno, me fui para cualquier lado. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Me gustaría... Te pasamos el micrófono. Me gustaría preguntarle qué códigos, al final, el periodista y el narrador de una novela negra, lo que hace es contar historias, contar la realidad. ¿Qué códigos cambia de la persona periodista a la persona escritor de una novela negra? ¿Qué aporta o qué otros recursos tiene que coger, literarios, de ficción, de imaginación, que usa al escribir esta novela y que no usa en su práctica habitual del periodismo? Está muy bien la pregunta. La raíz común es el contar, perfecto. O sea, cuando uno cuenta en el periodismo, sin risas, no hay que mentir. No hay que mentir, no hay que inventar, no hay que torcer la realidad para que se acomode a lo que yo quiero, sino que contar. Mientras mejor lo hago, mientras técnicamente soy más eficaz, levanto más testimonios, estoy en el lugar, bueno, voy a contar una crónica de mejor calidad. Sí, y en el periodismo y en la literatura está todo permitido. Vale todo, puedes inventar lo que quieras, traer a personajes toparte con los paraguayos, no sé, traer un espejo, la guerra de Paraguay, todo vale todo, porque es ficción. El código, ustedes compran y saben que esto es ficción, más allá de que tenga mucho basamento real, como tiene el género, pero no deja de ser invención. Lo que yo no encuentro diferencia a la hora de sentarme a escribir, yo escribo con el mismo entusiasmo, pasión, rigor. No es que escribo periodismo cuando me tengo que escribir una crónica, una nota, distinto a lo que escribo cuando me siento a hacer literatura. En realidad,
con la poesía sí hay alguna diferencia, pero después con la narrativa es... lo que sí te aporta, yo creo que le aporta mucho más la literatura al periodismo que al revés. Lo que te puede ayudar del periodismo a la literatura es esto de investigar con comodidad, de no tener miedo a la hoja en blanco, de decir, che, estoy con un tema de Paraguay, me voy a Paraguay. Podés escribirlo sin ir a Paraguay. Muchas cosas de las que yo escribo las voy a ver porque me gusta verlas. Me gusta, me interesa, creo que mejora. Tengo una anécdota que no sé si la he contado acá allá en España, pero con mi segunda novela, que se llama ¿Cuántos hay que matar?, que se lanza un bolso con plata en un vagón, desde un tren. Fui varias veces a tomarme ese tren, porque estaba cerca, pero además quería ver a qué hora podía alguien agarrar un bolso y tirarlo. Digo, tiene que ser un horario donde sea funcional, de que sea factible, que sea verosímil. A veces yo tiro un bolso y cuando, no sé, están llenos todos alguien lo ve y alguien no sé. Bueno, y me encontré con Claudia Piñeiro, que en ese momento estaba viniendo. Y ¿dónde vas? Y le conté. Digo, estoy yendo a tomarme el tren otra vez. Y me dice, ¿y vos qué estás haciendo? Voy a ver un forense porque tengo un personaje que le hacen un tajo claro. Parecía un diálogo de locos. Pero en el fondo podés escribirlo igual sin ese contacto. Pero lo que pasa es que todo eso te va enriqueciendo, va generando atmósfera y además es entretenido. No sé, acá yo tenía que consultar un documento en una biblioteca en Oxford y digo, ¿cómo se hace? ¿Cualquiera puede acceder? Y a mí eso ya me hace tomar contacto con un profesor de Oxford, ¿cómo se hace? ¿Usan guantes? ¿No usan guantes? Cambia toda la escena. Vos la podés escribir igual y no pasa nada, pero si haces ese proceso, y es probable que la narración mejore. Eso sí viene del periodismo a la literatura, en mi caso. Esa paciencia, hablar con la gente. Va a llamar al fiscal de España, hasta que no hable con el fiscal de trata de España, no quiero cerrar ese capítulo, ponele. Y bueno, esa persistencia a mí me la da el periodismo realmente. Y también el miedo, este miedo a las páginas en blanco, que en general el periodismo no lo tiene, porque si no escribiste la nota, no cobrás. Y de la literatura al periodismo el aporte es narrar mejor. El ejercicio Bueno, de hecho yo empecé a escribir narrativa en un taller que daba Tomás Eloy Martínez, año 98, 99, donde se trataba de la Fundación García Márquez. Estaban preocupados para que se escribiera mejor, que el periodismo tuviera técnicas narrativas de mayor calidad, que usara técnicas de la literatura para contar hechos reales, no para inventar, sino que la narración fuera, los personajes estuvieran delineados, mejor delineados, que hubiera diálogos. Bueno, el trabajo que yo hice en aquel taller fue mi primera novela, se convirtió en mi primera novela. Yo creo que ahí hay un aporte muy importante. ¿Por qué? Porque no sé, ahora se consume menos periodismo gráfico, ahora la verdad que es un cambio grande porque lo que vemos en la web a veces no tiene. A veces hay cosas de calidad y a veces hay cosas que son de muy mala calidad. Pero en un momento, ¿cuál era el desafío antes de la locura digital? La crónica mejor escrita, una crónica buena. Mira, hoy le están haciendo un homenaje a Caparrós en Argentina, que yo tenía que haber estado presente, mandé un video, pero... ¿Y qué decíamos nosotros? Estábamos en la revista 21, no sé, hubo un accidente, el avión del APA. Y bueno, ya pasó la mañana, la noche, ya la vieron en el telediario. Argentina tiene 7 canales de noticias. Una locura, la mayoría de los países tienen 2, 1, 3, Argentina tiene 7, transmitiendo las 24 horas. Vos decís, ¿mandás un cronista? Si el cronista va a levantar los datitos así nomás, ahora si va Caparrós, decíamos nosotros, no es que iba a ir él, el ejemplo nuestro era, pero si va un cronista que va a escribir bien, y bueno, a lo mejor hay una chance, contra eso que viste 300 veces el avión chocándose, bueno, o sea, la única chance contra ese alud, ahora no sé si la hay ya, en aquel momento era una chance el que cuenta bien, ¿no? Volvemos otra vez a esa idea de, bueno, yo me leo una crónica bien escrita, aunque conozca lo que pasó. Esa era un poco la idea. Ahora todo también está en tensión por lo digital, por las notas que son el cliqueo, ¿no? El engaño que te producen las notas, que vas a buscar algo y no estás, pasas 4 o 5 párrafos y resulta que te metieron un título. Bueno, por eso digo que hay un gran desafío también para los que consumimos información, ¿no? Porque de pronto cuando encontrás a un cronista o alguien que escribe una buena columna de política, decís, bueno, atención, yo me voy armando mi propio diario. Yo siempre digo a la mañana, leo a este, y son gente que tiene
pero porque sé que tienen información o que producen buen material o escriben bien. Es eso. No sé, contesté. Sí. ¿Hay alguien con la mano levantada o no? Bueno, yo rápidamente. ¿Por qué el título La Rey? Yo me había olvidado de hacerla esa. Bueno, es un lío porque me dicen rey encima. Mira, hablando eso del acopio, yo tenía guardado entre la cantidad de cosas que recorto diarios, sí, recorto diarios, pues yo sí tengo los diarios, ¿no? Pues parece raro alguien que dice recorta los diarios en esta época. Yo en la radio tengo los diarios, entonces a veces recorto, saco cosas. Y tenía guardado, habían detenido, a lo mejor algunos de los que viven en Argentina o tienen contacto con Argentina, habían detenido un tipo que se llamaba Mario Segovia y los diarios decían que era el rey de la efedrina, ¿no? Así, había importado de México, hacía un curro terrible y elaboraban droga con eso. Y me causó gracia, digo, el rey de la efedrina, digo, este delincuente, qué bárbaro. Bueno, me lo quedé. Algún personaje alguna vez me va a servir. Algún rey de algo lo voy a poner, en alguna villa, en algún barrio, algún narcotraficante. Y bueno, y aquí se me ha ocurrido, cuando estaba armando la novela, que uno de los personajes iba a ser el rey de la coca o lo que sea, de la droga, bueno. Y lo que pasa es que ella se relaciona, no quiero spoilear la novela, entonces él, como ella va creciendo, para menoscabarlo, a ella le dicen, como la que manda es ella. Bueno, ¿qué pasó? Cuando se me ocurrió eso, en la novela, no era el título, mi título era Obsidiana, porque me gustaba, digo, es un nombre, parece un nombre de mujer, es la piedra, me parecía que funcionaba bien. Después, menos mal que no lo puse porque hace poco estuve en Jujuy y me dieron un libro que se llama Obsidiana. Pero La Rey era muy potente, funcionaba. Y bueno, una de mis editoras me dice en un momento, me dice, mira, a lo sumo tendrás que explicar en todas las presentaciones por qué La Rey. Y yo tengo que decir que no estoy en un proceso de transición, sino simplemente que funcionaba La Rey y era esto, jugaba esta cosa dual, me parecía que era, no sé, que era un título potente. En el fondo es eso, ¿no? Eso sí une periodismo y literatura, a mi modo de ver, que es un título es muy importante. Sí, titular es vender, decía Mario Trejo. Yo casi cuando vine por el título, mira. Me impactó La Rey, ¿no? Porque me parecía que era una parte femenina, una parte masculina, donde la femenina dominaba a la masculina, solo en el título por la impronta y con dos palabras de tanto feminismo que se habla. Y entonces dije, no, wow, tengo que ir a ver por qué. ¡Qué bueno! Aparte, como presentaba a esta mujer, yo discúlpame, yo a ti no te conocía. Estás por ella, me parece muy bien. Si ella lo va a entrevistar, por Lucía. Es que es súper. O sea, que ya me vine como ciega, pero o sea, mi vista se focalizó ahí. Se captó, se quedó en La Rey. ¿Cómo es tu nombre? Victoria. Victoria, ¿no? Porque de ahora en más voy a decir, miren, Victoria vino en la presentación por el título, así que no me vengan a discutir sobre el título. Me parece increíble, ¿no? Y luego cuando he llegado aquí y habla de la piedra obsidiana, me ha llamado también mucho la atención porque hace mucho tiempo estuve yo en un curso y había un señor que estaba estudiando esta piedra y curaba, o sea, los poderes curativos de la obsidiana. Hay de todo con la obsidiana, yo no me quiero meter a esa derivación, pero hay huevos de obsidiana, se relaciona a la fertilidad, no sé, tiene un montón de cosas. Si uno se mete en internet... Este chico pues estudia el tema de la parte de los beneficios curativos de la piedra. Y bueno, voy a ir al museo, ya está. Sí. Ya, tienes que ver. Vamos todos juntos, organiza la Mistral. Pedimos autógrafo a la mía. Le sacas una foto por el espejo y me robas, me mandas. Porque me divierte mucho a mí cuando me llega alguna foto de alguien que está ahí. No, el tema de las señales, que no
eres creyente, y me encanta porque cuando no eres creyente estás más atento a todas las señales. Vivo en la calle Espejo, pero ahí lo dejo. Joder. Ahí te no se casta, no sé si... Bueno, Reinaldo, muchas gracias. No, Porque gracias. es un placer tenerte por segunda vez y nada, dijiste que estabas escribiendo algo, así que esperamos tenerte pronto Uy, el año ojalá, que viene o cuando ojalá. sea, que no te escribí apuren. Un libro muy raro sobre mi padre. No. Así que bueno, sí. Estaremos aquí para recibirte. No, gracias a ustedes, gracias Andrea. Esta es una librería hermosa, la segunda vez que estoy aquí, así que un poco mi casa. En Madrid. Andrea, si no, te dije que era tu casa, ni mucho menos. No, pero muchas gracias. Sí, te lo dije. Sí. Gracias a ustedes por venir, muchísimas gracias. Para Gracias. empezar a hacer acá. Gracias por todo.